Hola, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a, bueno, una cita más con agenda propia, su agenda propia, porque nosotros pensamos que usted es el más importante en este intercambio comunicacional. Y realmente muchos mensajes, no los puedo leer todo, voy a leer uno que hace alusión a Hugo y a Claudio, hace alusión al programa. Realmente dice, estuve viendo fundamentalmente y escuchando fundamentalmente el programa Agenda Propia y se me instalaron las ganas de comentar y más que comentar, expresar algunas ideas con una emocionalidad subyacente que me desanudaron los comentarios. Me pasó algo enigmático, los convertí a los dos, a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y Claudio Lozano, presidente de la Unidad Popular, en un solo expositor, cuyo análisis está, y muy felizmente, fuera del periodismo posmoderno y líquido de los que comen las migajas del poder económico. Mira vos. Los ejes, quizá estaría mejor dicho, las metáforas que guiaron mi construcción de este único expositor fueron el almuerzo en plena pandemia de Fabiola y Fernández, la visita de los excrementos diputamentales Astiz y compañía, espejos de ellos mismos, los jubilados convertidos en la vanguardia de los oprimidos y la CGT maniatada por verdes billetes, la caída libre y la popularidad de Milei, el asado con los héroes convertido en la fiesta patognomónica del nazifascismo reinante. Bueno, sigue, dice, en fin, no quiero usar los ojos y los oídos de nadie, quiero finalizar con una frase del general Perón que horada mi espíritu desde hace un buen tiempo: si el pueblo no puede marchar con los dirigentes a la cabeza, deberá hacerlo con la cabeza de los dirigentes. Gracias, agenda propia, doctor Sergio Lehrer, psicoanalista. Poco duro. Sí, sí, veo. No veo. como yo. Pero muy florido su lenguaje, ¿eh? Y es psicoanalista, ¿vio? Los psicoanalistas son así, hablan difíciles, no se les entiende nada. ¿No? Claro. Lo de los excrementos, diputamental, fue difícil, pero lo entendimos claramente. Está buena esa, ¿no? Bueno, tenemos varios. Cuando volvamos de la pausa voy a leer otro y se lo voy a pasar a Fede, ya se lo comenté a Cachorro, de alguien que escribió y que pide que lo invitemos. Bueno, yo no manejo las invitaciones, la maneja Fede, la manejan los muchachos. Muy interesante sobre un tema que vamos a tratar hoy, que es el hambre. Un segundo, ¿me puedo tomar un segundo? Por favor. Un segundo. Qué berreta que son. Empezando por la patética que habló en el Parque Lezama, que no sabe leer, no sabe hablar y quiere ser presidenta de un partido político. Impresentable y patética. Y siguiendo por el psiquiátrico que nos gobierna. Realmente, en todos mis años de vida, y tengo muchos más que todos los que están acá, nunca vi una cosa igual. Gracias por estar. Qué verde era mi valle. ¿Vio? Qué bárbaro. Un poco estridente el verde, pero No, está bien, perfecto, está bien. Mientras no se encandile, está claro. todo bien. Sí, vamos a hablar de temas duros, pero vamos a encontrarles algún enfoque para que nos parezca que hay una salida de todo esto, porque de hecho la hay que encontrarla nada más. Así que ya estuvimos hablando de pobreza el programa pasado, estuvimos con el padre Rodolfo Viano de Cura en Opción por los Pobres, anticipando que iba a venir un dato duro de pobreza publicado por el INDEC el jueves pasado, y en efecto el dato se publicó, el dato era más o menos lo esperado, estaba rondando el 53%, la indigencia prácticamente se duplicó en un año, y lo que pasó, que es el enfoque que nos interesa, es que el gobierno salió a desmarcarse. Está bien, en general los gobiernos tienden a no admitir rápidamente los errores, ¿no? Pero el gobierno niega cualquier responsabilidad sobre esta pobreza que refleja el primer semestre de su gobierno. La pregunta es si en efecto tiene o no tiene alguna responsabilidad, si es verdad que nos salvaron de una hiper, como dice el vocero Manuel Adorni, devenido un secretario. No tengo ninguna duda que es mentira. El gobierno gobierna montado sobre una mentira, porque además son elocuentes. Veníamos de una inflación creciente hasta noviembre, pero lo que disparó la inflación a niveles altísimos fue la devaluación
del 118% apenas asumió el gobierno, y la liberación de los precios. Ningún tipo de control ni de regulación a partir del decreto 7023, y es eso lo que disparó en diciembre, enero, febrero, niveles del 20-25% mensuales, y sin duda el otro dato elocuente es que, bueno, es el INDEC de su propio gobierno y está dando un dato de los últimos 6 meses, que evidentemente son los primeros 6 meses de este año en lo que gobernaba plenamente Milei. Así que es disparatado querer atribuir otras responsabilidades, porque, bueno, es evidente que son fruto del gobierno de Milei. Este nivel de elocuente, creciente, de pobreza y hambre, que parece ser el elemento rector de Milei, hasta el punto que dice: destruimos el Estado para llenarle los bolsillos a los empresarios, porque esta es la otra cara. Crece la pobreza y el hambre, pero crece el enriquecimiento de los empresarios amigos del gobierno. Hay ganadores de este modelo, ¿no? Hay solo... China, Urrequian, no cabe ninguna duda de eso. Y vamos por más. Yo creo Por más que hambre. podemos... Perdón, quiero acotar esto. Adorni sostiene que si no hubiera sido por la intervención del gobierno de Milei estaríamos en el 95% de pobreza. Lo primero que habría que ver, bueno, tenemos los datos, ¿no? Creo que podemos ver en la pantalla que saltamos de 40% a 52,9%. Lo primero que hay que decir acá es que en solo 7 meses superó, porque es un incremento de prácticamente 12 puntos, superó los 10 puntos de crecimiento que hizo Macri, Ahí estamos viendo el cuadro. en 4 años. En 7 meses, más que Macri en 4 años. Y efectivamente quiere desmarcarse. El primer argumento es que nos salvaron de una hiperinflación del 15.000%. ¿En qué se basa Milei para decir esto? Se basa en proyectar el índice de precios mayoristas del 54% de diciembre del 2023. El índice de precios mayoristas de diciembre del 2023, proyectado 12 meses, es lo que daría, si se mantuviera en el tiempo, una hiperinflación del 15.000%. Pero eso se calcula Ahora, así. no, el problema es que ese 54% de mayoristas, ¿no? Los mayoristas son los precios a la salida de la fábrica, es decir, antes del proceso de intermediación comercial. Entonces, como que van adelantando lo que va a ocurrir. Ahora, el problema es que ese 54% es resultado de lo que mencionaba recién Cachorro. Es resultado de la devaluación que él hace del 118%, la segunda devaluación más importante de los últimos 50 años. La más importante fue la de Alfonsín en el marco de la hiperinflación del 4.000%. Pero este supera, lo que hizo Milei supera el Rodrigazo, supera Martínez de Oz, supera todo lo ocurrido en materia de devaluación y la desregulación completa del sistema de precios, que permite que los oligopolios, los que controlan los mercados locales, remarquen por encima de incluso el tipo de cambio. O sea, el responsable de ese 54% es Milei. O sea, que él intenta, digamos, decir que fue el gobierno anterior cuando el que puso el 54% fue él. ¿Cuál era el índice mayorista cuando se va el gobierno anterior? Era del 11,1%. Incluso estaba por debajo del índice de precios al consumidor. No adelantaba más inflación. En cambio, Milei, con esa devaluación, colocó en el límite de la hiperinflación en Argentina y produjo el salto cambiario del 25,5%, que luego tiende a descender por la abrupta caída del nivel de actividad económica. Entonces, el primer argumento de Milei es absolutamente mentiroso, porque es él el que construye el dato para decir que iba a incrementar el 15.000%. El segundo argumento de ellos es el de la
ministra de Capital Humano, que dice que en realidad, y que lo dijo además él en el discurso y también lo dijo Karina Milei, que es el tema de que en el segundo trimestre la pobreza baja. Esto nosotros incluso lo explicamos en el programa pasado. Siempre, cuando se produce un salto inflacionario, como lo que se mide en este dato de pobreza es ingresos, cuando sube los precios, inmediatamente se alcanza un pico, que luego tiende a descender. Y ahí tenemos nosotros un segundo cuadro en pantalla que nos muestra que efectivamente, a partir del impacto que produjo la devaluación, tenemos que en enero prácticamente, digamos, la pobreza llega al 61%. Y luego tiende a descender, efectivamente, en el marco de la recesión que se va consolidando, se desacelera la suba, pero dijimos en el programa pasado y ratificamos ahora que eso tuvo un freno, ahí se estanca, en mayo. Y empieza a subir otra vez. Empieza a subir otra vez un poquito. ¿Por qué? Porque lo que empieza a tener efecto contundente es lo que produce la caída de los ingresos, que es el derrumbe del mercado interno y su demanda, el derrumbe de la actividad y el incremento de los problemas del empleo. 406.000 desocupados más, y consecuentemente empieza lentamente. Por ende, ¿es esperable que la cosa se resuelva? No. Porque no solo tenés una recesión que va a seguir sosteniendo este piso del 50, sino que a la vez tenés un problema de inestabilidad financiera, que vamos a hablar luego cuando hablemos de la deuda, que en realidad te dice que en realidad podemos volver a tener otro impacto hacia arriba en materia inflacionaria. Por lo tanto, lo que hay que decir acá es, hemos tenido un salto del 40 que estábamos después de la pandemia, nos hemos ido arriba del 50. Y lo más grave es que además de que sube la pobreza, el salto principal es el de la indigencia, que más que se duplica, pasa del 9 al 18. Es decir, en un contexto de pauperización de la sociedad, lo que hay es empobrecimiento de los pobres, crecimiento del hambre en un contexto claro de genocidio por planificación de la desigualdad. Perdón. Ahora, Hugo, en ese contexto de los datos que da Claudio, hambre, indigencia, pobreza, cada vez más. Es elocuente, es evidente, por eso es que bajando a tierra esta situación es hambre. Acá 3 de cada 10 niños padecen hambre. O sea, no comen lo suficiente o se malalimentan. Y esto afecta no solamente en el presente, sino su crecimiento, su formación, sus capacidades de conocimiento. O sea, afecta a las generaciones futuras. Y frente a esta situación, lo que hace Milei, porque evidentemente la elocuencia, la brutalidad, la crueldad de estos hechos, la crueldad social que afecta al cuerpo social, al cuerpo de los hombres y mujeres de la Argentina y a las niñeces, evidentemente empieza a manifestarse un rechazo. De esto hablamos la semana pasada, que es la caída en la opinión pública de la imagen de Milei y de su gobierno. Frente a esto, ¿qué intenta Milei? Intenta con mentiras y en un llamado al sector duro del que lo apoya, que las encuestas además lo demuestran. Lo que hay es una transmisión de los votos que apoyaban a Macri, se trasladan a Milei, o sea, se fortalece el núcleo duro de un sector reaccionario, lo que apela a Milei con su acto del domingo pasado, con sus mentiras y con su mensaje que vuelve a la campaña a intentar fortalecerse en ese sector. Yo creo que es un intento vano porque son tan brutales los hechos. Porque acá agrego a lo que decía Claudio, el otro dato del empobrecimiento es el aumento de los servicios. O sea,
el crecimiento del precio, de los valores de los servicios, que además van a seguir en el mes próximo y que evidentemente están actuando deteriorando la cantidad de situaciones que uno escucha sobre personas que le cortan la luz y se vuelven a reenganchar. Son relatos en los barrios de nuestra Argentina, son relatos cotidianos. El corte de la luz o empezar a cocinar con leña. Bueno, todas estas cosas son cada día más evidentes y esta situación va a hacer que, bueno, por más que apele al núcleo duro de opinión favorable, Milei ya no va a levantar su imagen. Ahora, Cachorro, perdón, me quedaba, pese a esta explicación tan clara que da Claudio, ¿no? De que podríamos decir que esta es toda de Milei, estos números son todos de Milei. ¿No hay una falta de percepción todavía por parte de una parte importante de la población, incluso la que más lo está sintiendo, de responsabilizar a este gobierno de esto? ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales en mostrar esta realidad de que, en efecto, son las políticas de este gobierno las que nos están llevando acá? Bueno, ahí influyen mucho algunos medios de comunicación, pero es cada día más evidente que la responsabilidad es toda de este gobierno, no toda. La mayor parte es de este gobierno. El proceso de metabolización en la opinión pública es un proceso lento, producto de defraudaciones de las que se viene, de sinsabores, desesperanzas de las que se viene, o sea que eso forma parte de la subjetividad de una sociedad. Pero son datos que uno no puede dejar de tener en cuenta. Pero por otro lado, yo insisto con esto, así como existía mucha bronca por un estado de malestar de la situación económica en la que se estaba, esa bronca también está creciendo, pero se está empezando a direccionar. Por más que haya algunos dirigentes que estén muy apurados en tender puente hacia el gobierno, habemos otros que estamos decididos a apelar a esa sensibilidad profunda de nuestro pueblo que es capaz de rebelarse y construir nuevos rumbos. Bien. Me parece Momento, importantísimo. momento, Bueno, dale, momento, dale. Ahora le paso, pero bueno, abrir cabezas, ¿qué es lo que va a hacer Claudio ahora? Abrir cabezas implica esto. Bueno, como veíamos recién, Canal Abierto es un medio digital que hace un periodismo de este lado, un periodismo que pretende contar la realidad desde la mirada de los trabajadores. Ahí pueden encontrar noticias, actualidad en www.canalabierto.com.ar. ¿Seguimos? Seguimos, ¿vio? Canalabierto.com.ar. Cavallo, Sturzenegger. Podemos armar una línea media, me falta uno. Te falta Caputo. Ahí estamos. Cavallo, Sturzenegger, Caputo, Menem, Milei. Una línea de 5. Sí, pero retomando lo que veníamos diciendo, yo quiero vincular esta idea de que estamos subiendo un escalón en la escalera de la pobreza, en que este es un proceso que lleva 50 años en la Argentina. Es decir, desde mediados de la década del 70 para acá, desde la dictadura en concreto, lo que uno tiene es crecimiento del endeudamiento externo de más del 4.400%, ¿no? Y en simultáneo, crecimiento de la pobreza del 1.400%. Argentina tenía en el año 74 3,8% de pobreza, ahora tiene 52,9%. Esto fue fruto de escalones que tienen que ver con distintas crisis. La crisis del 75-76, Rodrigazo dictadura, la crisis del 82, la crisis del 89, la crisis del 94, la crisis del 2001-2002, la crisis del
del 2016, 18 y 19, en el caso del macrismo, la pandemia que nos coloca en el 40 y ahora Milei, que es en sí mismo el inductor de una crisis que no era necesaria y que nos coloca arriba del 50. Esta es la situación, deuda y pobreza. Bueno, esto que nos dio el pie justo para explicar que el 20 de septiembre en el boletín oficial, en este mes que acaba de terminar, salió publicado el decreto 846, que habilita al gobierno, al Poder Ejecutivo más específicamente, a endeudarse sin pasar por el Congreso, que era algo que desde incluso apoyado por gran parte de las organizaciones sociales, los sindicatos, etcétera, el Congreso había logrado instituir, ¿no? Que ya no nos pudiesen endeudar al estilo Caputo en el gobierno de Macri, el Caputo al estilo Milei vuelve de vuelta a las andanzas. Sí, con el agravante de que no les importa nada. Sí. Ahí ya Cavallo en su momento había puesto en marcha lo que era la Ley de Administración Financiera, que le permitía para algunas situaciones poder llevar adelante un proceso de renegociación de la deuda sin pasar por el Congreso, lo cual es una ley absolutamente inconstitucional que lamentablemente nunca se dio de baja en la discusión de la Argentina, pero sí se le colocaron algunas condiciones. Luego, durante la década del 2000, las condiciones era que se podía llevar adelante alguna reestructuración por parte del Poder Ejecutivo siempre y cuando cumpliera con dos de tres condiciones que en general tienen que ver con cualquier proceso de renegociación, que es o bajar el capital que se adeuda, es decir, reducir el monto del endeudamiento, o bien bajar la tasa de interés que se paga, o bien garantizar una ampliación de los plazos. Plazos, tasas, montos, dos de las tres había que tener la posibilidad de mejorarlas para poder, de alguna manera, llevar adelante la renegociación. Bueno, ¿tenés un cuadro? Tengo un cuadro, efectivamente. Un cuadro que nos permite entender con simplemente tres datos cuál es el problema. Perdón, hago un alto. O sea, que se cumplan dos de tres condiciones significa que sean necesariamente mejores las condiciones. Claro, exactamente. Perfecto. Si yo reduzco el lo que capital... no se puede es empeorar. Exactamente. Que es lo que está haciendo... Si yo puedo garantizar que son mejores condiciones, no tengo que pasar por el Congreso. Claro, y entonces digo, para hacerla corta, en realidad lo que está haciendo con este decreto, que casualmente lo que hace es eliminar estas condicionalidades, con lo cual lo que está adelantando es que están decididos a renegociar en peores condiciones, alterando, para mal, la situación del endeudamiento de la Argentina. Este cuadro que tenemos en pantalla nos muestra tres cuestiones. Primero, reservas netas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el Banco Central tiene disponible para poder pagar. ¿Cuánto tiene? 5.800 millones de dólares negativo. ¿Cómo negativo? Es decir, no tiene. Debe. Claro, no tiene. Los dólares que tiene el Banco Central los tiene comprometidos. O son de acreedores que los tienen que cobrar en el curso de este año, o son de China, o son de depositantes argentinos que están encanutados en el Banco Central. Entonces, no tiene dólares disponibles para poder pagar. Por eso las reservas son negativas. Frente a eso tenemos los vencimientos de deuda. Tenemos vencimientos de deuda en moneda extranjera para el cuarto trimestre de este año, que da de 2.534 millones de dólares. Y el vencimiento de deuda en moneda extranjera para el año 2025 de 18.900 millones de dólares. En total, 21.400 millones de dólares. Tercer elemento, riesgo país, 1.311. ¿Qué quiere decir el riesgo país? Que en realidad, si yo voy como Argentina a pedir un crédito a la tasa de interés internacional que existe de acuerdo a los bonos de los Estados Unidos, que es del 4,5, le tengo que agregar 13 puntos. Por lo tanto, Argentina tendría que pagar para cualquier crédito 17,5% en dólares, lo cual es un disparate. Y estos señores están, como no tienen dólares para poder afrontar, y esto es lo que de alguna manera ya aparecía en el presupuesto nacional presentado, como no tienen dólares, sacan un decreto diciendo
estamos dispuestos a tomar una deuda para evitar el default. Guarda, miren que estos muchachos vinieron para decir que iban a garantizar los pagos de deuda. La locura de esta política es que este ajuste monumental dejó $100 al Banco Central y están teniendo que ir a endeudarse a tasas leoninas que terminan de complicarle la vida a la Argentina y nos acercan, como el megacanje de Sturzenegger, allá en el final de la convertibilidad, a la posibilidad de una nueva crisis de deuda. ¿Le quedó más o menos claro? Bueno, nunca dura la verdad. Lo que no tiene, y me atraganto, es remedio. Vamos a la pausa de Somos y a la vuelta vamos a seguir con el optimismo. Un abogado laboralista, imagínese de qué vamos a hablar. Lo dijimos antes de la pausa de Somos, abogado laboralista sin corbata y sin saco. Una maravilla, doctor. ¿Qué quiere que le diga? Inusual. Yo que convivo con mi mujer abogada y veo todas corbatas y sacos, celebro que usted, nacional y popular. No vas a encontrar corbatas y sacos en mi armario. Me parece genial. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Qué tema, no? El fin de las indemnizaciones por despido y todo lo que conlleva y todo lo que venimos hablando en estos 3 primeros programas nuestros. ¿Cómo ves todo esto que se está planteando? Sí, la semana pasada lo que se conoció fue la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases, que no diría que pone un fin a las indemnizaciones por despido, pero sí avanza muchísimo en una disposición que estaba prevista en la Ley Bases, que es esta posibilidad de reemplazar las indemnizaciones por despido por fondos de cese laboral. A ver, recordemos, en nuestro país la ley de contrato de trabajo establece que si tu empleador te despide sin causa, te tiene que pagar una indemnización que equivale a 1 mes de salario por año de antigüedad. Es una indemnización que no es muy cara para los empresarios, está en línea con lo que generalmente es el patrón de las regulaciones laborales de los países de la región. Digo, esta idea de una indemnización de 1 mes de salario por año de antigüedad es en general lo que está presente en la mayoría de las legislaciones de otros países de nuestra región. Así que digo, no es algo que para los empresarios fuera un problema significativo. Ahora, la Ley Bases había habilitado a que ese sistema se reemplazara por fondos de cese laboral. ¿Qué es un fondo de cese laboral? Miremos la industria de la construcción. Es algo que ya existe en la industria de la construcción, donde la idea es, bueno, las empresas contratan trabajadores para una obra, esa obra tiene una finalización, dicen las empresas, para mí es antieconómico tener que despedir a todo el mundo cuando termina la obra. Esto en la práctica no siempre es así, muchas constructoras, sobre todo las grandes, van encadenando una obra tras de la otra, pero asumamos que el argumento empresario en ese caso funciona. Bueno, lo que decía el gobierno con la Ley Bases es, le doy la posibilidad a los sindicatos y a las cámaras patronales que negocien un sistema similar, extensible a cualquier actividad. Ahora, cuando conocimos el texto del decreto reglamentario, la letra chica, lo que vimos es un sistema muchísimo peor al de la industria de la construcción. Cambia y lo empeora. Lo empeora muchísimo porque abre la puerta a que, por vía de la negociación colectiva, se reduzcan las indemnizaciones por despido, se establezcan sistemas de pago en cuotas, se genera un negocio financiero. A ver, hay distintas modalidades que se van a poder generar a través de la negociación colectiva. Estas modalidades incluyen que, por ejemplo, en lugar de la indemnización por despido que hoy está prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador tenga que hacer un depósito mensual en un fondo común de inversión. Y que el trabajador, cuando es despedido, cuando renuncia, cuando se extingue el vínculo laboral, se lleve lo que haya acumulado en ese fondo común de inversión, o en un fideicomiso financiero, o en una cuenta bancaria en la cual el empleador va depositando lo que dice el convenio colectivo de trabajo. Algunos problemas paralelos. Primero, ¿quién me garantiza que esa plata que está depositada en esa cuenta bancaria, en el fondo común de inversión, en el fideicomiso, no se licuó por inflación? Claro. No, es que la plata va a estar. Pero licuada. Ahora, puede que en 10, 15 años, cuando me despida mi empleador, esa plata se haya licuado por la inflación. Segunda cuestión que abre la puerta al decreto reglamentario. Dice, los aportes podrán ser realizados por los empleadores, como es el caso de la industria de la construcción, o por los trabajadores. O sea, yo me pago mi propia indemnización. En el decreto reglamentario está abierta esa posibilidad. ¿Esto va a ser así?
va a depender de cada negociación colectiva. Bueno, perdón, vos mencionaste varias veces el tema de la negociación colectiva y en tanto integrante del Instituto de Estudios y Formación que depende de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma como sos, tan adentro del mundo sindical, entiendo que si todo depende de la negociación colectiva, entonces todo depende de cuál es el sindicato que defiende a cada uno de los trabajadores. O sea, si tengo un sindicato fuerte, tengo más chances de que esto no ocurra, y si no... Esto es muy importante, porque hoy la situación todavía no cambió, no hay ningún acuerdo entre un sindicato y una cámara patronal que ya haya negociado un fondo de cese. Hay algunos sectores que ya venían avanzando en declaraciones informales o en declaraciones públicas que verían con buenos ojos este sistema. Pero todavía en concreto no hay ninguno, con lo cual hoy lo que se sigue aplicando es la ley de contrato de trabajo. Ahora, lo cierto es que se abre la puerta a algo que técnicamente en derecho llamamos la disponibilidad colectiva, que significa que los sindicatos y las cámaras patronales pueden disponer de los derechos que están establecidos en la ley de contrato de trabajo. Es decir, pueden reducirlos. Como les decía, pueden establecer que el monto de la indemnización por despido sea la mitad del que actualmente prevé el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Algo muy parecido a lo que pasó en los años 90. En los años 90, la legislación laboral lo que hizo fue darle la posibilidad a los sindicatos y a las cámaras patronales de modificar la regulación del aguinaldo, de las vacaciones, de las formas de organizar el trabajo. Y esto se tradujo en algunas actividades en acuerdos colectivos que fueron en perjuicio de los trabajadores. No en todas, con lo cual va a depender mucho de lo que pueda hacer cada organización sindical, de la presión que tenga cada organización sindical cuya dirigencia tal vez esté interesada en firmar un acuerdo de estas características, pero que tenga presión de los sindicatos de base o de las representaciones en los lugares de trabajo, y ahí va a depender mucho de la dinámica de cada sector, pero bueno, va a haber que estar muy atento a la letra chica de esos acuerdos. ¿Cómo? Sí, yo eso. agregaría que no es condición que sea sindicato grande para que mejor defienda al trabajador. Para nada. Porque esta semana estamos comprobando una vez más, recordábamos Menem, Macri, recordemos también dirigentes sindicales que se subordinaron a Menem, que se subordinaron a Macri y que ahora están muy apurados por visitar la Casa Rosada. La condición no es que el sindicato sea grande para ponerle freno a esta cuestión, sino que la capacidad de los trabajadores tenga un nivel de movilización y de intervención para no permitir que ni aun aquellos dirigentes que quieran avenirse a este tipo de convenios nefastos puedan hacerlo. Y esto requiere trabajadores y trabajadoras conscientes de su derecho y movilizados, porque me parece que acá es muy importante destacar que, así como comentaba Claudio al principio, que la línea de crecimiento de la deuda está en línea con el empobrecimiento del pueblo argentino, casi simétrica, en sentido contrario, así también la legislación en la Argentina se está agravando en base a lo que decíamos antes, violar la Constitución, DNU tras DNU, inconstitucionales, violar la ley de financiamiento administrativa. Quieren imponer en el presupuesto próximo una habilitación de esta negociación regresiva para enfrentar las condiciones de deuda. Y quieren agravar las condiciones de las relaciones laborales. Todo esto lo que debilita al mismo tiempo la soberanía de la Argentina y las capacidades del pueblo de defenderse. Por lo tanto, el esfuerzo para ponerle freno a este tipo de legislación es mayor, porque vos mencionabas que al fondo que establece la industria de la construcción. Bueno, por lo que describías, y me gustaría que profundices un poquito, por más que en este caso se remita a las condiciones del convenio colectivo de trabajo,
y si hay dirigentes que están apurados a venirse con el gobierno, creo que es muy probable que estén apurados también por aprobar nuevos convenios colectivos. De hecho, hay algunos que ya lo hicieron en algunos sectores. ¿En qué medida esto inclusive empeora las condiciones del fondo de la industria de la construcción? Por eso es que yo insisto, acá no tiene que ver con el tamaño del sindicato, sino con la capacidad de organizar a los trabajadores y las trabajadoras para ponerle freno. Acá, esta semana, insisto con esto, así como están los que plantean rápidamente reunirse en la Casa Rosada, en este escenario, y está quienes decimos, no hay nada que hablar con este gobierno que arrasa con los derechos, y lo que hay que poner en marcha es un plan de lucha que profundice la intervención de los trabajadores, ya no por un tema de un sector parcial, sino por la situación general. Para poner, no nombres propios, pero sí algunos de los sindicatos de servicios cuyo convenio colectivo de trabajo representa la mayor cantidad de trabajadores, los sindicatos que no son necesariamente los sindicatos más grandes, pero sí los sindicatos cuyo convenio colectivo de trabajo representa a muchísimos trabajadores, son los que ya señalaron que no estarían viendo con malos ojos ir hacia un sistema de estas características. ¿En qué empeora este sistema? ¿En qué podría empeorar este sistema la situación de los trabajadores, trabajadoras, en comparación con la ley de contrato de trabajo e incluso con la ley de trabajadores de la industria de la construcción? Bien. Que lo estableció en Ganía, por otro lado, ¿no? Tal cual, que funciona. La dictadura Exacto. que lo estableció y todavía no se cambió. Podría bajar las indemnizaciones por despido. Ya sea porque el convenio así lo establezca, ya sea porque se licúen con el paso del tiempo. Podría otorgarle esto que yo le señalaba, podría regular la posibilidad de que los aportes provengan no solo de los empleadores, sino también de los trabajadores. Podría migrar un sistema que debería tender a regular un derecho constitucional, que es la protección contra el despido arbitrario, es un derecho que se deriva, está expresamente reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución, lo transforma en algo que es un negocio financiero. Fíjense quiénes son los organismos de regulación, los organismos de aplicación de esta ley. ¿Es el Ministerio de Capital Humano vía la Secretaría de Trabajo? No. Los organismos de aplicación son el Banco Central, para el sistema de cancelación individual, la cuenta bancaria que se abre para depositar esta plata, la Comisión Nacional de Valores, para todo lo que tiene que ver con los fondos comunes de inversión, los fideicomisos financieros, y la Superintendencia de Seguros, para la tercera opción que abre la ley, que es la contratación de un seguro. Fíjense, una legislación laboral cuyo organismo de aplicación, es decir, el órgano estatal que va a ser el encargado de dictar las disposiciones reglamentarias, hacer el control, el seguimiento, ver si algo está funcionando mal, son el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ese es un poco el esquema general. Y a tal punto esto es perjudicial para los trabajadores y no para los empleadores, que para los empleadores es optativo. Se negocia en el convenio colectivo de trabajo, pero después empleadores y trabajadores al momento de contratar pueden decir: no, a mí no me gusta el sistema de fondo de cese, me sigo rigiendo por la ley de contrato de trabajo. ¿Esto por qué? Porque muchos empleadores decían: che, esto a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no tengo mucha rotación de trabajadores, yo no despido muchos trabajadores, entonces me van a poner un costo adicional que yo no quiero tener. En todo caso, si el día de mañana despido, pago la indemnización por despido. Esto lo decían muchos empleadores al momento de la discusión de la ley bases. ¿Qué hizo el gobierno en el decreto reglamentario? Le dijo: bueno, si a vos no te sirve, te podés bajar. ¿Pero qué? El trabajador también se puede bajar. Ahora, si vos el día de mañana vas a un negocio, presentás un currículum y le decís: bueno, sí, me van a pagar tanto, este es el convenio, pero me van a aplicar el fondo de cese. No, yo no quiero el fondo de cese. A mí, aplícame la ley de contrato de trabajo. Que venga el siguiente. Bueno, anda a buscar trabajo al negocio de enfrente. Claro, como si negociaran en igualdad de condiciones, empleador y empleado. Esto es muy gráfico. Para los empleadores es optativo este sistema. Para los trabajadores es obligatorio. No, y además buscan la relación individual. Perdón, vos mencionabas esto de la apertura del negocio financiero, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la financiera o la entidad bancaria donde me depositaron el dinero de mi fondo SS para el día antes de que me despidan, quiebra? Bueno, estamos esperando la reglamentación del Banco Central o de la Comisión de Valores, en su caso, la Comisión Nacional de Valores, a ver que nos den respuesta de eso. La ley y el decreto reglamentario no dicen nada, no establecen ninguna garantía.
A ver, podrían haber establecido un artículo que diga, en ningún caso el monto que reciba el trabajador, la trabajadora despedido, va a ser inferior al monto que le hubiera correspondido por aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Listo, se solucionó el problema. No hay ninguna garantía de esas características. A mí me parece interesante vincular todo esto con el argumento central que ellos dan, que es que tenemos una legislación laboral muy rígida y si se flexibiliza, lo que vamos a tener es el crecimiento del empleo formal de carácter privado. Este es el argumento central de la reforma. Es particular el tema porque utilizan un régimen que existe en el sector de actividad económica que tiene los niveles más altos de informalidad, porque la construcción no se caracteriza por, al aplicar el fondo de cese, de ser casualmente un sector donde todos los trabajadores estén formalizados. Todo lo contrario. Si uno quiere encontrar niveles elevados de informalidad, lo encuentra en el sector de la construcción. O sea que ahí hay un primer problema. Segundo problema, toda la historia demuestra que cuando dijeron esto mismo en los 90, no solo no pasó, sino que se incrementó la informalidad en la Argentina, a pesar de que allí también dieron un primer paso en términos de flexibilización de las relaciones laborales, y está demostrado por todos los estudios disponibles que el tema de la creación de empleo depende de los niveles de actividad económica y de las características del crecimiento económico que ese país tenga. Argentina tiene, desde el 74 para acá, una economía estancada. En realidad nosotros hemos crecido del 74 acá 20 puntos, alrededor del 0,4%, el producto por habitante creció 0,4% anual, es decir, nada. Esa es la realidad de la Argentina de los últimos 50 años. Obviamente, ¿por qué? Porque la inversión en relación al producto es 20% inferior a lo que era en el 74. Por lo tanto, los problemas por los cuales no hay empleo pasan por otro lado y no por ese argumento. Ahora, esto que plantea Luis muestra con claridad que una de las características de esta propuesta es el negocio financiero que se abre con esta posibilidad de que los propios trabajadores coloquen en determinadas opciones financieras sus aportes para financiar su desempleo. Pero hay también un capítulo de impunidad, porque en realidad condonan todo tipo de multas que de alguna manera tiendan a garantizar la mejor registración y el trabajo formal. Desaparece toda penalidad sobre los empleadores para el tema de garantizar que registren de manera formal a los trabajadores. Pregunto, ¿estamos viviendo un proceso que con esto tiene mayor profundidad? Un proceso donde se está informalizando el trabajo formal. Yo creo que a lo que apuntan es a diluir las líneas que separan lo formal de lo informal. Digo, ellos vienen haciendo, el gobierno viene haciendo como una idea de, bueno, el sector que a mí me apoya, que en realidad yo creo que es más transversal, pero esta idea de, bueno, los que quedaron no abajo de todo, pero tampoco en el medio, los que quedaron esa clase media baja, esos sectores informales, cuentapropistas, que durante muchísimos años, por esto que vos planteabas, no conocieron lo que es un derecho laboral. Digo, la Argentina, desde el 2012 en adelante, que no crea empleo formal en el sector privado. Digo, hoy un chico, una chica joven, que tiene 30 años, entró al mercado de fuerza de trabajo en el 2012. Hoy tiene 30 años. Vivió toda su vida laboral en un mercado de fuerza de trabajo que no creaba puestos de trabajo. Bueno, hablándole a ese sector, dicen, bueno, vamos a emparejar todo. Todos vamos a estar en una situación similar. Exacto. Emparejemos para abajo. Exacto. Con lo cual, estar no registrado o estar registrado da lo mismo. Tener derecho a una indemnización o no tenerlo da lo mismo. Y ahí cómo entra el tema de la figura del colaborador. Bueno, este es otro tema que de hecho tuvo una regulación también la semana pasada, que es empezar a, mejor dicho, profundizar un proceso de deslaboralización. Déjenme usar el término técnico. ¿Qué significa deslaboralizar? Sacarle pedacitos al derecho del trabajo, mejor dicho, a las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores y pasárselos al derecho civil, a las relaciones entre individuos, entre ciudadanos que están en una situación en pie de igualdad. Una supuesta. Bueno, Claro. es que esta es la lógica del siglo XIX. En el siglo XIX, cuando
las sociedades se terminaron de sacar a las monarquías, lo que dijeron fue, los ciudadanos somos todos libres e iguales. Una libertad de igualdad que en realidad, en la materialidad, en la práctica, no era así. Pero formalmente ya no existía el rey. Éramos todos libres e iguales. Y estos fueron los códigos civiles. El código civil, cualquier código civil, el punto de partida es que todos los que contratan están en igualdad de condiciones. Bueno, cuando el mundo, no Argentina, cuando el mundo se dio cuenta que esto en las relaciones laborales no era así, no aplicaba, porque si yo no consigo que alguien me contrate, no tengo para comer, me muero. Entonces hay una desigualdad de poderes que el derecho empieza a tratar de equiparar, de morigerar. Esto es el derecho del trabajo. Y esto es el surgimiento del derecho del trabajo en Europa, en Estados Unidos, mucho después en Argentina. Ahora, esta situación empieza a ser revertida parcialmente, de vuelta, como tendencia general, pero que en nuestro país está teniendo un capítulo muy fuerte en este proceso de ir quitándole pedacitos al derecho del trabajo y pasándoselos al Código Civil. Y al nombraste, una involución. Absolutamente. Nombraste un personaje, institución clave que se encarga de eso, que nunca defiende a los laburantes, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que debería defenderlos y no lo hace. Pero vos fíjate, este trabajador, ¿qué dicen respecto del trabajador independiente con colaboradores? Que es esta figura que estaba en la ley bases, que ahora se reglamentó en el decreto reglamentario. Un trabajador microempresario que puede contratar hasta 3 trabajadores, pero sin considerar los trabajadores. Claro. Los considera otros trabajadores independientes. Contratan entre iguales. Lo único que dicen es, bueno, va a tener ART. Va a tener cobertura. ¿Pero por qué? No porque estén pensando en la salud de ese trabajador o de esa trabajadora. Están pensando en la seguridad del que contrata, del empleador, porque si no le das ART y ese trabajador, esa trabajadora puede tener un accidente y esto va a derivar Ahora, en un en reclamo. simultáneo Bueno, con la figura del colaborador, en simultáneo con eliminar toda multa respecto a no registrar, viene el tema de la modificación del periodo de prueba. Ampliación del periodo de Ampliación prueba de prueba. hasta de 3 meses a 6 meses, eso ya es derecho vigente. Una vez, ni bien se aprobó la ley base, ya pasó de 3 a 6 meses, y por negociación colectiva se puede extender hasta 12 meses el periodo de prueba en algunos establecimientos dependiendo del tamaño. Te agrego algo más. La legalización de una práctica muy extendida en fraude a la ley laboral, que era el contratar trabajadores, trabajadoras y obligarlos a facturar el monotributo. Digo, esto, que era algo muy extendido, era un fraude a la ley. ¿Qué significaba eso? Que un trabajador o una trabajadora que era obligado a facturar el monotributo después podía hacer algún reclamo. Bueno, la ley bases esto lo reglamentó de una manera tal que le dio legalidad. Hoy ese trabajador o esa trabajadora no es que le cambió algo su situación. Va a seguir facturando el monotributo, pero no va a poder reclamar nada. ¿Y qué dice el decreto reglamentario? Esto se aplica así independientemente de la cantidad de facturas que emitas y del monto y de la cantidad de clientes que tengas. Es decir, si yo, trabajador, le facturo una factura por mes a un mismo cliente todos los meses durante 10 años, la ley me sigue considerando un locador de servicios. Es decir, una persona, un ciudadano que contrata en condiciones de iguales con otra persona para proveerle un servicio profesional. Por más que, insisto, le facture una factura por mes, que sea mi único cliente, que ese monto sea el mismo todos los meses, no importa. Para la ley, y esto lo deja muy claro el decreto reglamentario, va a seguir siendo, no va a ser un trabajador en relación de dependencia, va a ser un locador de servicios, independientemente de que esto después se traduzca en reclamos laborales. Seguramente esto se va a plantear Luis, en O sea que el sede laboral. mecanismo para Sí. deslaboralizo Claro. la relación laboral para poder formalizar el sector informal. Claro, son todos monotributistas, formales, Sí. pero no son trabajadores. Que a la práctica en la historia comprueba que nunca pasó, por otro lado, además, que cada vez que se flexibilizó no hubo más empleo y mucho menos más empleo formal. Es que la creación Sí. de empleo depende de lo que sea, Claudio, de la actividad económica, no depende de la Luis, legislación laboral. Luis y Cachorro, en realidad, no sé quién me responderá, pero la última cosita que me parece rescatable de esto de la reglamentación y que me preocupa es esta especie de cláusula antiprotesta que plantea que hay una figura de injuria grave que no especifica muy bien qué es, en la que cualquier trabajador podría incurrir y ser despedido con justa causa. ¿Esto está de alguna manera metiéndose con el derecho a huelga también?
sin ninguna duda, porque aunque no se reglamenta, lo que se ha llamado el artículo antibloqueo, en realidad habilita a considerar bloqueo a una asamblea de trabajadores. O sea que esta accionar tendiente a quitar el derecho, a reducir el derecho laboral, a restringirlo, está acompañado de una acción de imposición, así como se libera al empleador que puede optar por aceptarlo o no aceptarlo. Si el trabajador no lo acepta, bueno, tiene esta situación que describía bien Luis, no te tomo y tomo otro porque es tan grande el mercado de desocupación o la situación de desocupación, y si no, te reprimo. Y para eso, trabajador que está en las condiciones de defender su derecho en su lugar de trabajo, va a ser considerado que cualquier acción que desarrolle allí va a poder ser cuestionada como si fuera un bloqueo y por lo tanto motivo de despido. Por eso es que la actitud de algunos dirigentes dialoguistas que quieren negar este carácter retrógrado del accionar de gobierno de Milei, convalida la acción represiva hacia los trabajadores y trabajadoras. Y esto es lo que hay que denunciar, y así como trabajamos para que se derogue el decreto 7023, bueno, también vamos a trabajar para que esta ley, como decía alguna vez Germán Abdala, pueda ser, esta vergonzosa ley, pueda ser revisada. Luis, gracias por venir. Usted que Gracias nos por la sigue, invitación. no se olvide, mañana a las 17 horas, para evitar otro dislate, otro desastre y otro vaciamiento, marcha universitaria al Congreso de la Nación. Gracias por estar, gracias por permitirnos entrar en su casa y la continuamos, la seguimos el próximo martes con Agenda Propia.